Como ya me dijeron, tiene que ser una información, tiene un significado preciso, nos da información y por lo mismo esta podemos calificarla como verdadera o falsa. Ya dijimos, no todas las expresiones son proposiciones, ¿sí? Una pregunta no es una proposición, decir guácala, fuchi, no son proposiciones, son simples exclamaciones. Entonces, una proposición le podemos asignar valores de verdad. Los valores de verdad, desde el punto de vista de la lógica, son verdadero o falso, ¿sí? Me parece, no sé si fue con ustedes anteriormente, les había dicho que en sus tareas algunos utilizaron los valores de verdad 1 y 0. Los valores de verdad 1 y 0 son ciertos, o sea, se pueden ocupar, pero tienen otras aplicaciones. 1 y 0 lo utilizamos cuando queremos analizar un diagrama de flujo, cuando queremos realizar una programación, cuando queremos realizar un circuito eléctrico, por ejemplo, son los valores de verdad que se utilizan para seguir la lógica de estos circuitos. En nuestro caso, nuestros valores de verdad son verdadero y falso, los representamos con una B y una F, obviamente, y la correspondencia sería verdadero al 1, el falso a 0. ¿Sí? Entonces, quienes utilizaron 0 y 1 en sus tablas de verdad es únicamente hacer el cambio del 1 a la B, del 0 a la F. Hay que tener en cuenta y en claro que una proposición no puede ser ambigua, no puede tener al mismo tiempo los dos valores de verdad. O es falso o es verdadero. Los ejemplos de las proposiciones simples. Si yo digo López Obrador es presidente de México, un cuadrado tiene 4 lados, un rectángulo es un cuadrilátero, Samuel juega fútbol, el coche es rojo. Todas estas son proposiciones, nos dan información y podemos decir si es verdad o es falso. ¿Sí? Pero nos topamos con que en nuestro lenguaje normal para comunicarnos con otras personas, no nos basta con usar estas proposiciones simples. Utilizamos expresiones mucho más largas, más elaboradas, y que si las revisamos y las analizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que en realidad no son más que proposiciones simples, pero que están ligadas y vinculadas unas a otras. Y eso es lo que les da el carácter lógico a las expresiones. Para hacer estas conexiones o estas relaciones entre las proposiciones utilizamos los conectores que anteriormente ya usaron algunos en su tabla de verdad, en particular usamos negación y conjunción. La negación, bueno, todos sabemos es un no, su símbolo es este que vemos acá. El conector y para la conjunción, que su símbolo es como una V invertida. Y luego el conector de la disyunción, o sea, la O. La O tiene dos versiones. Tiene una versión que llamamos disyunción inclusiva, o sea, hay una O inclusiva, es decir, que me permite, que puede ya sea optar por una de las dos opciones o puede también ser las dos opciones simultáneamente. ¿Sí? Por ejemplo, si van a comprar su helado y le dicen, no, pues tengo chocolate o de vainilla. Ah, no, pues dámelo de las dos. Ah, bueno, entonces ahí estamos haciendo una inclusión porque puedo tomar solo chocolate, puedo tomar solo vainilla o puedo tomar ambos al mismo tiempo. ¿Sí? Mientras que una disyunción exclusiva sería, por ejemplo, eh, asistir a clase de matemáticas o asistir a clase de inglés el mismo día a la misma hora. O estamos en uno
o estamos en otro. No podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo. Eso le da el carácter de exclusivo. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Y el último conector con el que vamos a trabajar es el condicional sí, entonces. Sí, entonces implica la relación, desde luego, entre dos enunciados. Hay uno que es condición para que se cumpla o suceda el otro. Vamos a ver los ejemplos un poquito más adelante. Vamos a ver ejemplos de todos los conectores. Cómo convertimos los enunciados simples o proposiciones simples a proposiciones compuestas. Si yo digo, el coche no es rojo, ya puedo considerar una proposición compuesta porque estoy utilizando una negación. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que para que sea un enunciado simple debe ser una afirmación. Entonces yo debo decir, el coche es rojo. Esa es mi proposición simple. Al ponerle el no, ya lo estoy llevando a hacer una proposición compuesta. Tengo frío y está lloviendo. ¿Ok? Tenemos ahí resaltada la conjunción o el conector, que es la conjunción. Siguiente ejemplo. Puede estudiar arquitectura o derecho. En este caso, tenemos el uso de la O de una manera implícita, porque o estudias arquitectura o estudias derecho. En ninguna escuela te van a permitir matricularte simultáneamente en dos carreras. Tendrías que terminar una y después estudiar la otra, ¿sí? Entonces, en este caso, un significado implícito y se llama el o exclusivo. O sea, o es arquitectura o es derecho. No pueden ser las dos. Uno o el otro, pero no ambos. A diferencia, el siguiente ejemplo. Puede comer tacos de cochinita o de relleno negro. ¿Sí? Aquí tenemos también la o, pero por la naturaleza de estas dos situaciones, yo puedo comer tacos de cochinita y puedo también comer tacos de relleno negro. ¿Sí? Y no faltará quien quiera de repente comer hasta combinado, ¿verdad? Cochinita con relleno negro, o sea, nada lo impide. Entonces, en este caso es uno o el otro, o los dos. Y a eso se le llama el o inclusivo, cuando puede darse las dos situaciones de manera simultánea. En la lógica matemática necesitamos tener claridad, necesitamos tener precisión en cuanto una proposición o es inclusiva o exclusiva. ¿Sí? Esto es importante saberlo porque cambia cuando aplicamos la tabla de verdad. La tabla de verdad es diferente para el o inclusivo o para el o exclusivo. La tabla de verdad de la disyunción inclusiva o exclusiva la vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, si yo utilizo la palabra o en una proposición, nada más así, y dice o, como por ejemplo, ¿puede comer tacos de cochinita o de relleno negro? Se considera como inclusivo. ¿Sí? Para que sea una exclusiva, o sea, para que sea un o exclusivo, tenemos que agregar la frase, pero no ambas, a menos que por la naturaleza de las proposiciones sean mutuamente excluyentes, ¿sí? Que no pueda ser simultáneamente las dos cosas, entonces no es necesario poner el no ambos. En cualquier otro caso, estaríamos siempre hablando de un o inclusivo. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, en este momento, la puede hacer.
Bien, continuamos entonces. Si estudias, entonces apruebas el examen. Este es nuestro último conector. Es el condicional. Si, entonces, este es el conector. Primer enunciado. Tú estudias. ¿Sí? Este es el antecedente. Si pasa esto, entonces, viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Apruebas el examen. Tú apruebas el examen. Entonces estamos viendo que hay dos enunciados unidos por este conector que establece la condición. ¿Ok? En inglés es como cuando usamos el famoso if. ¿Ok? El condicional une dos enunciados, ¿sí?, que se relacionan y uno depende del otro. Hay un antecedente y uno consecuente. Si pasa lo primero, sucede lo segundo. Aquí tenemos que ser entonces cuidadosos al usar este conectivo de establecer cuál es consecuencia del otro para poderlos ordenar adecuadamente. El uso de los conectores no siempre es explícito, ¿ok? Y o sea, no necesariamente se tienen que mencionar tal cual o escribirse tal cual, y lo podemos sustituir o incluso no escribirlos. Por ejemplo, si estudias, apruebas el examen. Es el mismo ejemplo anterior. ¿Cuál es la diferencia? No estoy diciendo el entonces, ¿sí? Pero sí dice, si estudias, sí, ahí está la condición. Estudias, apruebas el examen. Cualquier cuadrado también es un rectángulo. Aquí en el también, entonces tenemos una conjunción. O sea, es un cuadrado y es un rectángulo. Hay una conjunción y no está ahí la I como tal. ¿Ok? Ni nado, ni juego fútbol. Aquí aparecen dos, hay conjunción y hay negación. Sería como decir, yo no nado y no juego fútbol. Si lo convierto y quiero que sean explícitas los conectores, ¿sí? Yo no nado y no juego fútbol. Están las dos negaciones y una conjunción, ¿ok? Bueno, ahora vamos a esta parte que esto sí no estaba en la información que les puse. ¿Cómo traducir las proposiciones a la fórmula lógica? La fórmula lógica, es decir, traducir de nuestro lenguaje a símbolos. Esas proposiciones simples las podemos representar con letras. ¿Ok? Por ejemplo, el coche es grande. Le voy a decir todo el coche es grande, yo digo que es la letra P. Entonces, cada vez que yo vea la letra P, bueno, ya voy a saber que me refiero a que el coche es grande. Lo mismo si yo digo el coche es rojo, lo represento con la letra Q. Cada vez que yo lea la letra Q, voy a pensar que el coche es rojo. ¿Sí? Entonces estamos representando con símbolos las proposiciones simples. Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo es una proposición compuesta? Debemos empezar por identificar en la proposición compuesta todas las proposiciones simples que puedan existir. Por ejemplo, si me dicen, el coche es grande y rojo, ¿sí? No le hagan caso aquí al dedazo de la K. El coche es grande y rojo. ¿Cuántos proposiciones simples tenemos aquí? Dos. El coche es grande y la otra, el coche es rojo. Te lo voy a separar y lo estoy marcando con colores. El coche es grande, el coche es rojo. De tal manera, bueno, y obviamente tenemos nuestro conector que es la conjunción la I. De tal forma que si yo quito entonces las palabras, ¿qué me queda? La fórmula lógica P y Q. Vamos a ver otro ejemplo donde aparecen más proposiciones, porque podemos tener muchas proposiciones. En este caso tenemos la
proposición. Si limpias tu cuarto, puedes salir e ir a la fiesta. Si, entonces es un condicional, ¿sí? Vamos a utilizar el símbolo del condicional. Limpias tu cuarto. Es la proposición antecedente, es lo que tiene que pasar primero para que suceda lo demás. Puedes salir. Es una proposición consecuente, lo voy a llamar B. Puedes ir a la fiesta. Es una proposición consecuente a la que voy a llamar C. Entonces veo que tengo 3 proposiciones simples y mis conectores que son el condicional y esta E que une los dos enunciados en realidad es una conjunción, ¿sí? Es una I. De tal manera que si yo sustituyo cada uno de estos enunciados por el símbolo que le corresponde, la fórmula lógica me va a quedar de la siguiente manera. Si A, entonces B y C, que sería